Bienvenidos a Abre los Ojos. ¿Sabes en qué consiste la propuesta sobre el Estatuto del Becario? Todavía no está aprobado, pero se encuentra en plenas negociaciones y todo apunta a que si las cosas continúan como hasta ahora, lo veremos formalizado. Aparte, traigo una notición, porque Hacienda asistirá de forma presencial a aquellos mayores de 65 años que tengan que pagar el IVA por el alquiler de viviendas. En concreto, les ayudará a presentar el modelo 303. Así que, sin más dilación, comenzamos. Vamos a hablar del Estatuto del Becario. Un estatuto que lleva en negociación desde el año 2021 y que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos, pero no de los empresarios. ¿Pero qué es? ¿Qué implica la propuesta que hay encima de la mesa y cómo va a afectar a las empresas? Es decir, ¿por qué se han echado todos los empresarios las manos a la cabeza? Vamos a verlo. Primero, hay que destacar que la propuesta acordada ante el Ministerio y con los sindicatos sobre este estatuto no es definitiva. Esto no quita que nos hayan aprobado ya algunas cosas que atañen a los becarios a través de otros sistemas sin esperar al estatuto. Como por ejemplo, un Real Decreto en el que se establece que a partir del 1 de octubre del año 2023, los becarios cotizarán a la Seguridad Social tanto si son prácticas remuneradas como si no lo son. Es decir, que a partir de esa fecha, las empresas que acojan a becarios deben darlos de alta en la Seguridad Social sí o sí. Hasta ahora, solo los estudiantes con prácticas remuneradas o con algún tipo de ayuda cotizaban por contingencias comunes. De hecho, la cuota total a la Seguridad Social para los becarios durante el año pasado fue de casi 57 euros, como vemos aquí, de los cuales 8,49 corrieron a cargo de los becarios y 48,41 restantes a cargo de la empresa. Pero con esta nueva medida se beneficiarán también los becarios que no cobran. A partir de octubre, la cotización establecida para las prácticas no remuneradas se establecen en una cuota empresarial de 2,36 euros por contingencias comunes, con el límite mensual, eso sí, de casi 54 euros, y de 0,29 euros por contingencias profesionales, con el límite mensual de 6,51 euros. En ambos casos, tanto para las prácticas formativas que están remuneradas como las que no, está excluida la cotización del MEI, que aquí lo vimos, es ese mecanismo de equidad intergeneracional que se mete en las nóminas. Este es un cambio muy importante que va a afectar a más de 300.000 personas que tienen contratos de prácticas no laborables en España. Así que, en definitiva, y tal y como hemos visto, a partir de octubre ya lo saben, todos los becarios cotizarán a la Seguridad Social. Eso sí, su base y grupo de cotización dependerá de si las prácticas formativas son remuneradas o no, y en ningún caso tendrán derecho a percibir el subsidio por desempleo. Visto esto, vamos a centrarnos en el futuro Estatuto del Becario. ¿Queréis saber cuáles son algunos de los puntos más importantes que se han ido filtrando de este posible estatuto? Los vemos. Algunos de los puntos que se han filtrado sobre el Estatuto del Becario son: fijación de un número limitado de becarios en las empresas, no podrán superar el 20% de la plantilla, el derecho a tutorización de las prácticas. Esto significa que las empresas deberán designar a tutores para que se hagan cargo de la coordinación y del seguimiento del itinerario formativo del estudiante. Además, cada tutor solo podrá tener, como mucho, a 5 personas en formación práctica a su cargo. Este número se ve reducido a 3 en el caso de empresas de menos de 30 personas en plantilla. El establecimiento de un horario y jornada, excluyendo los turnos y las horas nocturnas para los estudiantes de prácticas formativas. Y por último, la compensación de gastos de los alumnos por la acción formativa, como son el transporte, el alquiler y la manutención, si se diera el caso. ¿Pero qué otras cosas también nos interesaría saber? Las siguientes. El periodo de prácticas puede extenderse hasta un máximo de 2 años. El plazo máximo también que tendrán las empresas para dar, por ejemplo, de alta o de baja en la Seguridad Social a los becarios, que será de 10 días. Así como que los becarios y estudiantes en prácticas no tendrán derecho a desempleo, a la formación profesional ni al Fondo de Garantía Social. Pero vamos a seguir. ¿Qué más novedades incorporaría este estatuto y por qué está generando tantas asperezas entre los empresarios? Principalmente porque se ha aprobado un régimen sancionador. Esto quiere decir que con este estatuto se establecen multas para las empresas, que van
desde los 120.000 euros hasta los 225.000, que se dice pronto en el caso de que se produzcan, por ejemplo, infracciones muy graves en su grado máximo. Porque, por ejemplo, si las infracciones también son graves pero en grado mínimo, estaríamos hablando de que las multas oscilarían entre los 7.500 y 30.000 euros. Mientras que en el grado medio, las multas irán desde esos 30.000 hasta los 120.000 euros. ¿Pero de qué depende esa gravedad y sus grados? La gravedad de lo que depende es del tipo de derecho que se ha visto afectado. No es lo mismo que se vea afectado un derecho fundamental que otro que no sea fundamental. Mientras que, por ejemplo, que los grados varían en función de las circunstancias. Puede ser que haya habido negligencia, fraude o que, por ejemplo, hayan sido afectados varios trabajadores y no solo uno. Por ejemplo, las infracciones serán muy graves cuando se produzcan, por ejemplo, discriminaciones por circunstancias de sexo, si es una mujer, de origen, por ejemplo, si tiene otra nacionalidad, el estado, si está casado o no, el estado civil, la condición social, la religión, las convicciones o la propia orientación sexual. También, por ejemplo, cuando se produzcan discriminaciones porque estemos adheridos a sindicatos o a sus acuerdos, o incluso por tener un trato desfavorable hacia aquellos trabajadores que hayan hecho en algún momento puntual una reclamación dentro de la empresa o cuando hayan exigido el cumplimiento de los principios de igualdad y de trato y no discriminación. Esas serían las infracciones. Pero las infracciones no son lo único que quiere regular este estatuto, sino que las empresas en las que los estudiantes desarrollen sus actividades formativas también deberán compensar unos gastos mínimos de estos alumnos. ¿Cómo? Todavía no se sabe porque serán en los términos que establezca el convenio o acuerdo de cooperación, pero de momento lo que se conoce es que en general esté previsto que esa compensación sea por un importe mínimo pero suficiente para sufragar todos los gastos en los que el becario incurra, que pueden ser de desplazamiento, alojamiento, manutención, como vemos aquí, o incluso también pues, en todas las cosas que hemos visto antes, pero estas tres serían las principales. Como novedad, también se ha incluido en el acuerdo las prácticas extracurriculares que sean desarrolladas durante los estudios, que pueden ser los oficiales de grado máster universitario o de doctorado. Pero cuidado aquí, porque cuando se estén haciendo estos estudios, las prácticas no podrán superar el límite del 15% del total de los créditos que te hayan dado, y como máximo será de 480 horas. Pero estas prácticas extracurriculares no son las únicas que han sido incluidas. También el estatuto incorpora las que hayan sido desarrolladas durante los estudios y estén también vinculadas a títulos pero de las propias universidades, como por ejemplo puede ser ICADE. En este caso aquí se amplía un poco ese límite de los créditos y son el 25% del total, hasta un máximo en este caso de 1.500 horas. Mientras, por ejemplo, que si hablamos de los títulos propios que tengan una duración mínima de 60 créditos, entonces aquí tendrán la posibilidad de establecer prácticas por 3 meses. Pero el proyecto del estatuto no ha generado rechazo solo de los empresarios, sino también de las propias universidades españolas. Han manifestado que, a su juicio, constituye una amenaza para el modelo de prácticas vigentes en el sistema universitario español, mientras que la COE considera que limita el número de horas y también incrementa la burocracia, de tal forma que estaría perjudicando la formación práctica del alumnado. Algo imprescindible, aseguran, para garantizar no solo su empleabilidad, sino también para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo. Además, advierten que existen discrepancias entre la regulación de esa norma y la normativa universitaria que ha sido recientemente aprobada, por lo que el riesgo, por ejemplo, de incurrir en sanciones por falta de seguridad jurídica es bastante alto. Y como os he dicho, hoy os traigo una notición, porque la agencia tributaria ha aceptado el criterio del Defensor del Pueblo y desde ahora facilitará la atención presencial en sus oficinas a los contribuyentes que sean mayores de 65 años, que alquilen viviendas y que obviamente tengan que pagar el IVA y que a su vez tengan dificultades, sobre todo en el entorno digital. Por lo tanto, ¿a quién va dirigida esta medida? A todos aquellos arrendatarios que, cumpliendo los anteriores requisitos, tengan que cumplimentar el modelo 303. El Defensor del Pueblo ha celebrado esta comunicación de la agencia tributaria, ya que lleva tiempo reclamando a este organismo que asista a aquellos contribuyentes que por diversas razones tienen más dificultades para desenvolverse en el entorno digital y se ven obligados a relacionarse con la administración tributaria por vía telemática. Vamos a contar entonces un poco a grandes rasgos qué implica este impuesto y quién debe pagarlo. El modelo 303 es el del IVA. Este modelo implica un pago fraccionado del impuesto y puede ser o bien de carácter mensual o trimestral. Su objetivo,
realizar el abono fraccionado a Hacienda del IVA correspondiente, que será la diferencia entre el IVA repercutido y el soportado. Esta presentación no está ligada ni al resultado de la declaración, aquí nos da igual que sea ingresar o devolver, ni tampoco al tipo de empresa, puede ser una sociedad civil, un autónomo o una cooperativa, nos da exactamente igual. La presentación de este modelo permite que se genere un PDF para que nosotros lo podamos presentar, una copia en papel en las siguientes, o bien aquellas entidades colaboradoras, si el resultado que nos ha salido es a ingresar, aquí estamos hablando de los bancos, pueden ser el BBVA o el Santander, en oficinas de la agencia tributaria, si el resultado es a compensar o sin actividad, o en ambos sitios, si el resultado es a devolver. ¿Pero quién debe presentar este modelo? De forma obligatoria, tanto los autónomos como las empresas en relación al IVA pagado que se ha ingresado o soportado de todos los servicios o productos que estén relacionados con nuestra actividad profesional, que eso es lo importante. Porque como he comentado, todos los profesionales y empresas deben presentar este modelo sin excepción, incluso aunque no hayan cobrado todavía por el servicio o producto. Dado que en base al régimen del IVA, es un poco cómo funciona el impuesto, este debe ser declarado desde que la factura está creada, independientemente de que se haya cobrado el importe o no se haya cobrado. ¿Y cuándo se presenta ese modelo, por ejemplo, si lo presentamos mensualmente? Las fechas específicas en este caso son del 1 al 20 del mes siguiente sobre el que se declara, o bien del 1 al 30 de enero en el caso excepcional de que la declaración correspondiente haya sido al mes de diciembre. Si presentamos, por ejemplo, la declaración de forma trimestral, se acoge a las mismas fechas que en el resto de los modelos tributarios. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, del 1 al 20 de abril, en este caso, del 1 al 20 de julio, del 1 al 20 de octubre o del 1 al 20 de enero. Pero vamos, por ejemplo, a recordar ciertos datos en relación a todas estas fechas. En primer lugar, nosotros podemos presentar el modelo 303 tanto el día 1 como el 20, siempre que estén incluidos en ese tramo. Incluso de estos meses indicados, claro, cuando nos toca hacer la declaración. En el caso, por ejemplo, de que el día 20 del periodo en el que tenemos que presentarlo caiga en festivo o en fin de semana, se podrá hacer la presentación en el siguiente día hábil, que sería el siguiente que nos tocase, que sería el mes, pues estaríamos hablando del 21, ¿no? En este caso del 23, a lo mejor del 22. Por lo más importante de todo es que no debe retrasarte más de esas fechas indicadas, sino porque corres el riesgo aquí de recibir una sanción económica. Porque ¿qué pasa si presentamos el modelo fuera de plazo? Bueno, mi recomendación es que lo presentemos cuanto antes, dado que de esta forma tendrás la oportunidad de conseguir que la sanción sea menor si, por ejemplo, ya no estamos dentro del plazo. Tanto si es en el caso como de este modelo como en el de otros impuestos. Es fundamental el que haya o no requerimiento previo para presentar esta solicitud. Es decir, porque, por ejemplo, si no existe requerimiento previo, se deberá abonar un recargo, pero se evitará la sanción correspondiente que se impondría en el caso de que Hacienda nos lo hubiera requerido. ¿Y cómo tiene que ser ese recargo? Si presentas la declaración realizando el ingreso dentro del año siguiente al fin del plazo establecido, el recargo será del 1% más un 1% adicional por cada mes de retraso. Es decir, que si el plazo de la declaración finalizó el 20 de abril, el 7 de septiembre, por ejemplo, el recargo será del 1% más el 4%, ya que han transcurrido 4 meses desde que finalizó el plazo. Sin embargo, si presentas la declaración una vez que haya transcurrido el año desde que finalizó el periodo de pago establecido, el recargo será del 15% más los intereses de demora, que se contarán a partir de ese año y hasta la fecha del pago. En resumen, y por poner otro ejemplo para que quede mucho más claro, imaginemos que el resultado del modelo 303 en el cuarto trimestre es de 1.000 euros a pagar. Tendríamos que presentar el modelo en enero, tal y como hemos visto, que es el mes siguiente, porque a partir del 1 de febrero estaríamos fuera de plazo. Pero si nos hemos dado cuenta de esto y lo hemos presentado en el mes de febrero sin que Hacienda nos haya dicho nada, estaríamos evitando la sanción, pero tendríamos que pagar un recargo por estar fuera de plazo. Si al final, por ejemplo, nos ha venido mal pagarlo en el mes de febrero y decidimos presentar el modelo dentro de los 3 meses siguientes, es decir, en mayo, estaríamos hablando de un total de 4 meses en los que nos hemos retrasado, pero Hacienda no nos ha requerido nada. El recargo sería del 5%, porque es el 1 más los 4 meses, siendo el recargo aplicable en este caso de 50 euros, porque se multiplica ese 5% por los 1.000 euros que teníamos que pagar. Por lo tanto, habría que pagar un total a Hacienda de 1.050 euros.
Ya sabes que si quieres que analice algún tema legal en concreto, puedes mandarnos un email al correo que aparece en pantalla. abrelosos@eltorotv.com. Intentaré resolver todas vuestras dudas y os daré, como siempre, las claves más importantes para que podáis resolver el caso. Os espero la semana que viene con más temas jurídicos, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta la próxima.